Salmo número 68. Salmo número 68. Este salmo, déjenme decirles, es un salmo que fue escrito por David y es un salmo de guerra. Era un salmo que se ocupaba siempre para ir a la guerra, siempre que se hablaba de ir, de trasladar el arca del testimonio, siempre era el Salmo 68 el que se hablaba, era el que se decía, era el que todo el ejército del Señor se levantaba y a una sola voz empezaban a declarar el Salmo número 68 para poder ir a trasladar el arca, para poder entrar en batalla en los tiempos de David, de Salomón, de los siguientes reyes. Ellos usaban mucho este Salmo 68. Es un salmo de guerra, es un salmo con mucha autoridad, es un salmo que recuerda palabras de diferentes pasajes del Antiguo Testamento, de la historia de Israel. Y es un salmo en el cual nosotros vamos a poder encontrar a lo largo de estas semanas 4 temas muy interesantes que son necesarios para nuestra vida. Todos nosotros estamos buscando, para nosotros y para nuestras familias, estamos buscando tener seguridad, ¿verdad? Lo que más nos preocupa es tener seguridad. Seguridad en cuanto a nuestra protección, seguridad en cuanto a nuestra paternidad. Independientemente de cuál haya sido el contexto de tu vida, de tus padres terrenales, todos estamos buscando siempre esa paternidad, esa necesidad de tener un padre que nos ame, que nos cuide, que nos proteja. Eso lo vimos en el instituto, en el curso pasado, de cómo la humanidad está viviendo en una orfandad espiritual tremenda desde que el hombre pecó en el huerto del Edén. Y Dios se separó del hombre y entonces venimos a ser huérfanos espirituales. Y eso ha ocasionado muchísimos problemas. Y en la vida normal, en la vida natural también se ve mucho el asunto de la orfandad. Es uno de los problemas más graves de la sociedad. El padre, la figura paterna en la sociedad, sobre todo en la sociedad hispana, ha sido totalmente disminuida. Y la imagen del padre, del verdadero padre, es muy pobre dentro de la comunidad hispana. De eso vamos a hablar la próxima semana. Vamos a hablar también de provisión. Todos queremos tener seguridad en cuanto a la provisión de Dios para nuestros hogares. Y vamos a hablar acerca también de las promesas de Dios. Mucha gente, inclusive muchos cristianos, tienen la idea de que las promesas de Dios funcionan algo así como la lámpara de Aladino, ¿verdad? Hay promesas y hay que frotarle a la promesa para que la promesa de un momento a otro se haga realidad. Y cuando la cosa no funciona así, cuando ven que las promesas de Dios no se activan como lámpara de Aladino, muchos cristianos se frustran y abandonan el camino del Señor, porque piensan que el Señor no les escucha, que las promesas de Dios no se cumplen. Entonces tenemos que entender muy bien cómo funcionan las promesas del Señor, pero eso ya va a ser dentro de 3 semanas más. Este Salmo número 68, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, fue el salmo que se usó más en el tiempo de la Edad Media, cuando estaban las guerras, las famosas cruzadas. Si ustedes se acuerdan de Europa, de los reinos de Europa, de Inglaterra, de Francia, de España, todos esos reyes siempre estuvieron en guerra para tratar de reconquistar otra vez Jerusalén. Las guerras de Tierra Santa, ¿verdad? Estaban en manos de los musulmanes, en manos de los árabes, Jerusalén, y todos estos reinos, Inglaterra, cuando el famoso rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda y Sir Lancelot, y todo eso es el tiempo de la Edad Media, cuando todos estos reinos de Europa hacían las guerras famosas, las famosas cruzadas, la guerra santa, para ir a conquistar la tierra de Jerusalén, Israel, ¿verdad? Y cada vez que estos ejércitos se preparaban para salir, cada vez que el rey se paraba enfrente del ejército para empezar la travesía de miles de kilómetros a pie y a caballo y con carretas para llegar a la cruzada, el rey lo que hacía era que abría la Biblia y empezaba delante de todo el ejército a decir precisamente el Salmo número 68. Era el salmo con el cual la gente iba a la guerra. Es el salmo con el que la iglesia cristiana también
todo el tiempo se ha levantado en momentos de ir a enfrentar la guerra espiritual. ¿Cuántos saben que estamos en guerra nosotros? Estamos en una guerra espiritual y vamos a hablar durante este mes acerca de esa guerra espiritual y cómo en medio de esa guerra espiritual el Señor nos provee seguridad a cada uno de nosotros, cómo el Señor nos empieza a dar esa seguridad que necesitamos para nosotros, para nuestras familias, para nuestra iglesia y desde luego para nuestra ciudad. Salmo 68:1, abra sus Biblias, ¿ya la tienen ahí? ¿Sí? Diga sí, ¿no? Llamero, no lo encuentro. Ok, Salmo 68:1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Vamos a leer esos 4 versículos nada más hoy. Léalo conmigo todos, vamos a leerlo juntos, a ver si no se oye como aguacero esto. Todos juntos. Dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Y más de 2 dijeron: ¿y por qué dice Ja y no dice Jehová? Ok, Ya es solamente se llama un apócope, es decir, el nombre corto. Mari se llama María y el apócope de María es Mari, ¿verdad? Benjamín se llama Benjamín y el apócope de Benjamín es Benji. Yo me llamo Jorge y me quedo como Jorge. Pero muchas veces en la escritura, en la literatura del Antiguo Testamento, el nombre de Jehová, que se componía de 4 vocales hebreas, lo cual se llama, alumnos del Instituto Bíblico, no, ¿cómo se llama el simbolismo de las 4 letras? Tetragramatón, ¿ok? Era el nombre de Jehová completo. Entonces, muchas veces para no usar todo el nombre completo, solamente usaban Ya. En lugar de Yahvé, solamente usaban Ya. Por eso dice ahí, ¿ok? Fue nada más breviario cultural. Porque muchas veces en los salmos se van a encontrar que en lugar de Jehová, dice Ya, nada más, Ja, ¿verdad? Como el Salmo 150 también. Ok, eso fue nada más cultura general, ya estamos ahí. Ok, iniciamos entonces esta serie con el tema protección divina. Este era uno de los salmos, como les dije, favorito de Israel. Lo escribió David y fíjense cómo empieza. Las primeras palabras son las mismas palabras que pronunciaba Moisés en el libro de Números, capítulo 10, versículo 35. Ahora sí los voy a traer movidos con las Biblias, a ver. Números 10, 35. A ver si las puedes ir poniendo allá, Uziel, porque ahora sí te voy a traer movidito ahí. Usted no me diga que no se puede, por favor, eso está prohibido aquí. Números 10, 35, perdón. Cuando se movía el arca, dice, cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que lo aborrecen. David está preparando este salmo porque él está planeando ya cuando el arca va a ser movida del tabernáculo que él había hecho en el monte de Sión. David había preparado un tabernáculo y el arca que había sido recuperada ya estaba ahí, y entonces esa arca iba a ser llevada al templo que se iba a construir. Todavía no se construía.
David pensaba que él lo iba a construir, pero la historia nos dice que Dios no le permitió a David construir ese templo porque las manos de David estaban manchadas ya de mucha sangre, había cometido muchos homicidios. Entonces, el que levanta el templo es su hijo Salomón. Entonces, este salmo específicamente David lo prepara para el momento en cuanto el arca tuviera que levantarse del tabernáculo temporal para irse a depositar al templo de Dios, al templo que Salomón iba a levantar. Y para eso prepara este salmo y lo hace pensando en las mismas palabras que usaba Moisés 400 años atrás, cada vez que el arca se levantaba para moverse en medio del desierto. Si ustedes se acuerdan, Dios lleva al pueblo de Israel por mano de Moisés a través del desierto. Y dice la Biblia que cada vez que ellos se detenían, ponían el arca del pacto ahí y la nube del Señor les cubría ahí en el desierto. Y cuando Dios les decía que tenían que moverse, dice que la nube se levantaba, la nube empezaba a caminar y entonces tenían que levantar el arca del testimonio los sacerdotes y empezaban a caminar. Y antes de empezar a caminar, Moisés se levantaba enfrente de ellos y decía: levántate, Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, y sean quitados de en medio de nosotros todos aquellos que te aborrecen. Y entonces el pueblo empezaba a caminar detrás del arca del testimonio. David prepara este salmo pensando en esas mismas palabras. Vamos a ver de quién nos va a librar el Señor, sobre quién debemos de invocar esta protección divina en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia y desde luego también en toda nuestra comunidad. Los versículos 1 y 2 nos están dando ahí tres categorías de gente de la que el Señor nos va a proteger. El Señor va a proteger a su pueblo, hermanos. El Señor va a proteger a su iglesia. Nosotros somos ahora el cuerpo de Cristo. ¿Están de acuerdo? La Biblia dice que nosotros somos ahora el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que nosotros somos la esposa del Cordero, ¿verdad? Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. ¿Qué otra cosa dice la Biblia que es la iglesia? Somos una nación santa. ¿Qué cosa más somos? ¿Cómo? Linaje real, linaje escogido, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pablo dice que hemos sido injertados en el olivo principal, es decir, el olivo principal es el pueblo de Israel, y dice que nosotros hemos sido injertados en ese olivo principal. Somos parte del pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Israel, y Dios desea protegernos a nosotros. Dios desea que este salmo pueda ser una realidad para nosotros todos los días. ¿De qué cosa nos va a proteger el Señor? ¿De qué nos va a librar el Señor? Número 1, el versículo 1 dice: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. En primer lugar, sean esparcidos sus enemigos. ¿De quién nos va a proteger el Señor? De sus enemigos. ¿Los enemigos de quién? De nosotros. De Dios. Satanás, enemigo de quién es? De Dios. Satanás no es mi enemigo. La bronca del chanclas no es conmigo. La bronca de Satanás es con Dios. Satanás quiere avergonzar a Dios. Satanás quiere quitarle su lugar de poder a Dios, no el mío, porque yo no tengo ningún poder, yo no tengo ningún lugar de autoridad, ¿verdad? Pero yo soy hijo de Dios. Entonces, como Satanás no puede contra Dios, va a tratar entonces de derribarme a mí. Y a ti también, no te hagas, a todos. Pero el enemigo es de Dios. Por eso dice Moisés y dice David: levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Sean esparcidos tus enemigos. Estas palabras nos enseñan que ellos estaban rodeados, hermanos, de gente, de pueblos, de muchas razas alrededor que constantemente les querían a ellos rodear para hacerlos volver nuevamente al camino del pecado, al camino de la idolatría. Había muchas naciones alrededor.
Entonces, cada vez que el pueblo se levantaba para caminar en medio de todo eso, su petición era: Señor, esparce a tus enemigos delante de mí, para que yo pueda ir caminando por donde tú quieres que vaya, por donde va tu nube, pero necesito que me hagas a un lado a todos los enemigos. Toda esta gente, todos estos pueblos estaban sometidos bajo los dominios de los principados y las potestades de maldad y los gobernadores de las tinieblas. Y todas estas naciones, hermanos, de alrededor del pueblo de Israel, eran naciones que estaban totalmente corrompidas. Eran naciones que estaban totalmente entregadas al pecado. Los enemigos de Dios, es decir, las huestes de maldad, los gobernadores de las tinieblas, tenían sometidas a todas estas naciones. Todos estos pueblos habían distorsionado completamente el plan maravilloso de Dios. Dios había creado al hombre y a la mujer como algo precioso, como algo hermoso, y Dios había diseñado la familia como algo increíble, que es lo que iba a darle a llenar toda la tierra y a poder llenar todo el planeta, e íbamos a vivir en una armonía perfecta con Dios. Sin embargo, Satanás empieza a distorsionar todo eso, y todos estos pueblos se habían entregado completamente a esa distorsión de la imagen de la familia. Denigraban a la mujer. La mujer no tenía ningún valor en estas sociedades. Entregaban a sus hijos, a sus hijas, los entregaban a la prostitución, y se los entregaban a los mismos sacerdotes satánicos para que tuvieran orgías con sus hijos y con sus hijas. Los sacerdotes, los que se suponía que era la gente espiritual, que eran los que los gobernaban y los regían, les entregaban a sus hijos y a sus hijas para que ellos tuvieran sus orgías en los mismos templos. Los entregaban a la prostitución, vivían vidas desenfrenadas en la lujuria, en homosexualidad, en toda clase de perversiones. Desafiaban a Dios, adorando a bestias, a imágenes de barro y de piedra, con aspectos de demonios. Todos estos pueblos eran gobernados por principados de maldad. Todos estos pueblos eran gobernados por gobernadores de las tinieblas. Todos estos pueblos eran enemigos de Dios. Automáticamente se habían convertido en enemigos de Dios, y por consiguiente en su palabra Dios había llamado al pueblo a vivir en santidad. Y Dios les había dicho a su pueblo: ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Y les dice Dios: yo les voy a enseñar cómo vivir de acuerdo a mi voluntad. Yo no quiero que copien los moldes que están aprendiendo de las naciones alrededor. Yo no quiero que ustedes copien las maldades que está haciendo la gente allá afuera. Yo no quiero que ustedes se involucren en todas las abominaciones que Satanás está haciendo que hagan todos esos pueblos. Por eso Moisés se levantaba, y antes de empezar la jornada decía: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Dios quería que ellos vivieran de acuerdo a su palabra. En otras palabras, cuando tú te levantes en la mañana, hermano, y vayas a salir, y tus hijos vayan a salir a sus actividades, levántese Dios y que todos los chamucos se hagan a un lado. Decláralo en tu vida, decláralo en tu casa, porque a veces hay días que regresamos y decimos: hoy me fue como en feria, ¿verdad? Dijimos: hoy el diablo me trajo como perico a toallazos, mano, por todos lados. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a invocar la protección divina de Dios para nuestras familias. Dispérsense. Fíjense bien, ya vimos quiénes son los enemigos de Dios. Ahora, ¿cuál es la estrategia que Dios usa a través de Moisés y de David y de nosotros para combatir esos enemigos? A esos enemigos, lo que está pidiendo el Señor, o lo que está pidiendo ahí Moisés y David, dice: Señor, que tus enemigos se dispersen. Esto, hermanos, esta es la estrategia de guerra más usada desde los tiempos de las cavernas hasta el día de hoy. ¿Cuál es esa estrategia? Dispersa a tu enemigo. Un enemigo disperso no puede prevalecer. Un ejército que se ha dispersado es muy vulnerable. Un ejército que se disgrega es muy fácil derrotarlo. A lo largo de la Biblia ustedes pueden notar
muchas de las guerras, ahí en el libro de Jueces y en los libros de Reyes, muchas de las guerras así funcionaban. Llegaba Gedeón, ¿se acuerdan? Con los cántaros y con las antorchas, 300 personas con antorchas y con cántaros arriba, ¿verdad? Y llegaban así de noche al campamento de los madianitas, todos no se veían las antorchitas, iban a entrar y se ponían alrededor. Y les dice Gedeón: cuando yo suene la trompeta, entonces quiebran los cántaros y salen con las antorchas y empiezan a gritar, ¿verdad? Y suena la trompeta, quiebran los cántaros. Imagínate cómo se oye que se quiebren 300 cántaros de barro de este tamaño al mismo tiempo. Y de pronto una luz, porque 300 antorchas empiezan a alumbrar. El campamento de los madianitas, dice la Biblia, se dispersaron. Era un ejército. Lo peor que le puede pasar a un ejército, cualquiera que sea, es que se le disperse. El peor caso, el peor escenario para un general de cualquier ejército es que el ejército se le disperse. Es lo peor que puede suceder. Y cuando en las guerras que vemos en la Biblia, toda la estrategia era esa siempre. Había algo que hacía que el ejército se dispersara. Una vez que el ejército se dispersaba, entonces el general decía: vamos por ellos. Así dispersos, no hombre, era como cazar conejos, man. Pero un ejército junto no lo destruyes. Un ejército junto no lo destruyes. Ahora, este principio, hermanos, funciona y aplica tanto para los malos como para los buenos. Un ejército disperso no puede prevalecer. Repítanlo conmigo. Un ejército disperso no puede prevalecer. Grábenselo. Un ejército disperso no puede prevalecer. Una iglesia dispersa, ya les cayó el 20, ¿ok? Una iglesia dispersa, donde cada quien anda por su lado y cada quien se rasca como puede y cada quien le busca donde puede, esa iglesia no va a prevalecer. El éxito de la iglesia es la unidad. La unidad. La estrategia de guerra es que el Señor disperse a sus enemigos. Una iglesia dispersa y desunida no va a prevalecer. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Pablo les está hablando a estos hermanos de Corinto que habían pasado por muchos problemas. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia de Corinto estaba enfrentando problemas muy serios. Se estaban infiltrando muchas cosas abominables dentro de la iglesia. Había mucha carnalidad dentro de la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo les tiene que escribir estas palabras. Y les dice: les ruego, hermanos, se los suplico en el nombre del Señor Jesucristo, que se unan, que piensen una misma cosa, que permanezcan unidos, que todos sean de un mismo parecer, hablen lo mismo, no que cada quien habla lo que la gana le da. Tienen que hablar una sola cosa. Por eso es muy importante atender a los cursos de discipulado. Por eso es muy importante atender a las reuniones y escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos que hablar, hermanos, aquí la misma cosa. Todos tenemos que estar de acuerdo en las doctrinas que creemos y que predicamos a la gente. Porque una iglesia separada va a desaparecer. Una iglesia dispersa va a desaparecer. Un ejército disperso va a desaparecer completamente. La otra cosa que quiero que noten aquí es que se refiere a esos enemigos de Dios. Nuevamente, son los enemigos de Dios, no son nuestros enemigos, ¿ok?
Satanás es enemigo de Dios. Los príncipes de las tinieblas son enemigos de Dios. Los gobernadores de maldad son enemigos de Dios. Nosotros somos su pueblo. Así es que el pleito es entre Dios y Satanás. ¿Quién es el que va a amarrar al final a la bestia y la va a sujetar en el abismo? Dios, no la iglesia. Eso le corresponde a Dios. Nosotros tenemos que caminar en la bendición de Dios y el Señor va a empezar a esparcir a sus enemigos. El pueblo tiene que caminar y Dios se va a encargar de hacer a un lado a esos enemigos. Dios quiere darnos protección divina en contra de esos enemigos de Él, que nos acosan cada día como leones rugientes. Hermanos, si permanecemos unidos como iglesia, el enemigo no nos va a poder atacar. No sé si alguno de ustedes vio esa película, ¿cómo se llamó? Creo que fue la de 300, la de 300, la de Leónidas, la de, ¿sí? ¿Cuál era su estrategia de este hombre cuando venían las flechas? Es impresionante, ¿no? Cómo el enemigo aventaba así para arriba las flechas, miles de flechas iban así por el aire para caer. Y este hombre que les gritaba nada más una sola orden, les decía, tortuga. Y todos los 300 se juntaban así en bolita y todos los escudos los ponían así, formando como una caparazón de tortuga. Y caían miles de flechas encima de ellos. Y a ninguno ni siquiera lo dañaban. ¿Por qué? Eso es lo que habla la unidad. La iglesia, cuando va a enfrentar una guerra, hermanos, tenemos que unirnos. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante estar haciendo reuniones de oración, varones, mujeres, todos juntos en las casas. Tenemos que mantenernos bien uniditos, porque si no, las flechas del enemigo pueden dañar a alguien de nosotros. Si nos dispersamos, si de pronto te dejas de congregar y dices, no, pues yo me la llevo bien por acá y por allá, y como mucha gente dice, ¿verdad? Yo tengo al Señor en mi corazón, yo no necesito estar en una iglesia porque yo tengo a Dios en mi corazón y soy muy feliz con Dios en mi corazón. No necesito a una iglesia donde hay mucha gente mala y fea y yo aquí y me quitan mi dinero. Yo tengo a Dios. ¡Qué tontería! La iglesia fue establecida por Cristo, fue establecida por Dios, para que pudiéramos tener un ambiente de seguridad adentro nosotros, poder hacer nuestro escudo de tortuga, algunos ya la traemos incluida, ¿verdad? Hacer nuestro escudo y protegernos unos a otros. ¿Por qué? Porque un ejército disperso no va a prevalecer y una iglesia dispersa no va a prevalecer. Número dos. Primero habla entonces de protección acerca de los enemigos de Dios. Número 2 dice, y huyan de su presencia, ¿quiénes? Los que le aborrecen. Salmo 68 estamos, regresen ahí. Salmo 68, 2. Y huyan de su presencia, dice, los que le aborrecen. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Ahora, ok, ¿qué significa aborrecer? ¿Quién me dice? ¿Qué significa aborrecer? Odiar, ¿qué más? Despreciar, no soportar, rechazar, ¿verdad? Aborrecer. El tumbaburros. El diccionario enciclopédico dice, aborrecer es tener aversión a algo o a alguien, es decir, lo que ustedes dijeron, rechazar, sentir lo contrario del amor, ¿verdad? Aborreces, cuando no quieres estar con alguien y, ay, ahí viene, y lo aborreces, ¿verdad? Tienes aversión, no quieres estar junto a esa persona. Eso significa aborrecer, que no lo soportas, no puedes estar en presencia de esa persona. Hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente que aborrece a Dios, que no soporta estar en la presencia de Dios. Es esa gente que cuando tú estás con ellos y estás viendo que ellos están en 1000 problemas
y tú le dices, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice para tu... Ay, no, 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 no. Ya vas a empezar con tu bibliecita y con tu diosito y tu religioncita. Esa gente es la que aborrece a Dios. Esa gente tiene un espíritu que aborrece a Dios. Y Dios también les corresponde también. Y Dios también los aborrece. Dios también los aborrece. Fíjate lo que dice Proverbios 6. Allá adelantito de Salmos. Después de Salmos sigue el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 6. Fíjate lo que dice el versículo 16 en adelante. Proverbios 6. 16. Versículo 16. 6 cosas. Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Esta parte de Proverbios me encanta. Algún día les voy a predicar estas partes de Proverbios. Es bien suave. Apúntenmela por ahí, se las debo también. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7, dice, abomina su alma. O sea, 7 actitudes, 7 conductas que son de la gente que aborrece a Dios. ¿Cómo sabes que alguien aborrece a Dios? Porque cae en alguna de estas cosas. Versículo 17, número 1 dice, los ojos altivos. ¿Qué cosas son los ojos altivos? La gente que se cree acá muy, ajá, yo soy Juan Camaney acá, y que tú, acá, pobre mojarra acá, tú, yo acá. Los ojos altivos, la gente que mira con altivez. La gente que se siente que es la divina envuelta en huevo, ¿no? Ahí van caminando que ni el suelo los merece, o sea, a la altivez. Hay gente altiva, gente presumida, gente... Dios aborrece eso. Y esa gente con su conducta aborrece también a Dios. La segunda cosa, la lengua, ¿qué? Ay Dios, ajá. Algunos dijeron, la lengua mentirosa. Dios odia la mentira. Y Jesucristo dijo, ¿verdad? Satanás es mentiroso y padre de mentira. El mentiroso, cuando estás diciendo mentiras, en ese momento estás aborreciendo a Dios. Y ahorita vamos a ver lo que le pasa a los que aborrecen a Dios. La tercera cosa, las manos derramadoras de sangre. No es que te cortaste un pellejito y te salió sangre, no quiere decir eso, sino la gente que mata, la gente que asesina. Y tú dices, no, pues yo ni siquiera sé usar una pistola, pero ¿qué tal los ojos? Y Jesús dijo, cualquiera que ve a un hombre y desea su muerte en su corazón, ¿qué? Ya estuvo, man, ya te lo quebraste. Así es que si ya te lo quebraste con la mirada, pues de una vez consíguete una pistola y ya es el trabajo completo, man, porque el Señor te va a juzgar igual. Las manos derramadoras de sangre, inocente. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué es iniquidad? Para empezar, ¿qué es un inicuo? El que comete iniquidad. ¿Qué es iniquidad? La iniquidad es lo contrario a la equidad, es decir, a lo que es justo, a lo que es lo correcto. El que hace lo corrupto, exactamente, ¿verdad? Está bien. Lo corrupto es lo opuesto a lo justo, la justicia. Entonces, un hombre inicuo, el que hace iniquidad, es aquel que hace muchas tranzas en contra de la justicia. No robarás. No levantarás contra tu prójimo falso testimonio, esa es otra, ¿verdad? Y tú dices, pues nomás robé tantito, si nomás fue un disco el que pirateé, o sea, todo mundo piratea.
iniquidad. El que hace iniquidad. Cuando estás haciendo cosas corruptas, en ese momento estás aborreciendo a Dios. El que hace iniquidad en su corazón, maquina, dice, pensa, híjole, qué gacho, ¿no? Esa gente que nomás está pensando desde este desgraciado. Y lo aprenden de las novelas. En las novelas, ¿cómo se ve gente maquinando iniquidad, verdad? Me quitó al marido, pero esto no se va a quedar así. Julio Alberto, ven para acá. Empieza a maquinar, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer mi venganza? Y empieza a maquinar. Siguiente. Los pies presurosos para correr al mal. A la torre. Esto está machín. Los pies presurosos para correr al mal. Oye, se están peleando allá atrás. ¿Dónde? Allá atrásito. Las patitas, ¿verdad? Los pies presurosos para correr al mal. Eso es aborrecer a Dios. Versículo 19. El testigo falso que habla mentira. Oye, ¿tú lo viste? Bueno, tanto así como verlo, no, ¿verdad? Pero supe de buena fuente. ¿Y quién te lo dijo? Pues la otra prima, porque esa prima parece que es cuñada del otro que pasó y ella fue la que me dijo. Hablar falso testimonio, el testigo falso que habla mentiras. Y séptimo dice, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué es discordia? Un acorde disonante, ¿verdad? Un acorde, ¿está aprendido esto? Un acorde bonito. Lo aprendieron hoy. Ahí está. Un acorde. Este es un acorde bonito. Otro acorde bonito. Un acorde disonante. Eso es discordia. Cuando tu familia está en armonía, tu familia está caminando en armonía, se oye bonito tu familia. Cuando hay hermanos caminando en armonía, se oye bonito. Pero de pronto llega alguien, un amigo, un familiar, y empieza a meter discordia en la familia. Y se empieza a oír fea la familia. Y se empiezan a oír los hermanos peleando. Y hay alguien que está sembrando discordia adentro del núcleo donde tú te mueves. En el trabajo casi no se ve esto, ¿verdad? O sea, en el trabajo casi no hay personas de estas. Pero en algunos lugares llegan a ver personas que siembran discordia entre hermanos. La gente que practica estas cosas entran en esta categoría de gente de la que el Señor nos va a proteger. Los que hacen estas cosas, amados, aborrecen a Dios y por tanto aborrecen a su pueblo. Levántese Dios y huyan de su presencia los que le aborrecen. En el punto anterior dijimos que a los enemigos los va a dispersar, ¿verdad? ¿Qué les va a hacer a los que le aborrecen? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué pasa con los que los van a aborrecer? Como humo los lanzarás. Como humo. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Qué curioso que compare aquí a los que aborrecen a Dios con el humo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué características tiene el humo? ¿Qué pasa cuando hay humo? ¿Alguien ha prendido su chimenea en esta temporadita? Le ha metido leñitos, y se te olvida abrirle la ventana. ¿Qué pasa con el humo? El humo, para empezar, te empieza a sofocar. Los ojos te empiezan a arder, ¿verdad? Y ay, quítale la esa y ábrele
y el humo de momento te irrita, te molesta, te asfixia, pero el humo tiene una característica, que en cuanto le abres las ventanas, se va, se desaparece, el humo sale y pasa todo. La gente que aborrece a Dios, hermanos, la gente que hace estas cosas, así es para con nosotros. Toda esa gente nos irrita, es gente que nos molesta, la gente que practica estas cosas, es gente que nos hace sentir incómodas, es gente que nos asfixia, pero en cuanto nosotros le decimos al Señor, Señor, lánzalo como el humo a este cuate, se desaparece y toda esta gente se te va de tu vida y te quitas de tantos problemas. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Cuando estés cerca de alguien que aborrece a Dios, no te intoxiques con ese humo. Cuando estés cerca de alguien que practica alguna de estas 7 cosas que acabamos de ver, no te intoxiques. No te intoxiques, porque también el humo te puede provocar la muerte. Mucha gente en los incendios no muere por las quemaduras, sino por el humo, por la intoxicación. No puedes respirar y llega un momento en que el humo te asfixia. El humo, toda esta gente que hace todo este tipo de cosas, nos pueden llegar a intoxicar. Y cuando estás viviendo en una atmósfera rodeado de gente que es humo, que aborrece el Señor, te puedes llegar a intoxicar. No respires ese humo. Entonces dijimos, Dios nos quiere proteger de sus enemigos, nos quiere proteger de los que le aborrecen, pero en tercer lugar también nos quiere proteger, dice ahí, de los impíos. De los impíos, dice, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, ¿verdad? Ahí está la categoría de la persona y ahí está su castigo. Los impíos, ¿qué les va a pasar? Se van a derretir. Ahora, ¿quiénes son los impíos? ¿Quiénes son los impíos? Ve conmigo a 2 de Timoteo, por favor, allá en el Nuevo Testamento. Segunda carta de Pablo a Timoteo, Efesios, Filipenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, después Tito, Filemón. Si andas en Hebreos, ya te pasaste. Si andas en Apocalipsis, ya te fuiste. 2 de Timoteo, capítulo 3. Si andas en los mapas, no hombre, ya andas de viaje. 2 de Timoteo 3. Fíjate lo que le dice Pablo al joven Timoteo. Timoteo era un joven que estaba a cargo de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que se calcula que tenía más o menos 50,000 personas que se congregaban en ese lugar. Así es que Timoteo era el joven que estaba a cargo de esa iglesia. Y dice 2 de Timoteo capítulo 3, le dice Pablo, también debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días, es decir, en este tiempo nuestro, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y fíjate la lista que empieza a dar acá. Habrá hombres, número 1, amadores de sí mismos. 2, avaros. 3, vanagloriosos. 4, soberbios. 5, blasfemos. 6, desobedientes a los padres. 7, ingratos. 8, impíos. 9, sin afecto natural. 10, implacables. 11, calumniadores. 12, intemperantes, es decir, que no se controlan ellos mismos, que no tienen control sobre su temperamento. ¿En qué número me quedé? ¿Quién sabe? 13, crueles. 14, aborrecedores de lo bueno. 15 o 16, ya ni sé, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ya van como 17, 18. 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué es una persona impía?
Una persona impía es la persona precisamente que dice aquí Pablo, que niega la piedad. La piedad es el amor, la piedad es la comprensión, la piedad es todo lo contrario a la lista que leímos aquí. Dice, va a haber mucha gente que va a tener apariencia de piedad, que tú dices, ay, se ve buena gente, se ve que es buen animal, pero sí, te das cuenta que nada que buen animal ni nada que buena gente. Es un impío. Es un impío. ¿Por qué? Porque odia lo que tenga que ver con la piedad de Dios, con el amor de Dios. Impíos. Impíos. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Toda esta lista de gente, toda esa lista de gente, si te das cuenta, toda la gente que tiene alguna de esas características es gente muy, como veíamos en el otro pasaje, es gente muy altiva. Los calumniadores, todo este tipo de gente, o sea, es gente así que se siente muy acá, muy machos, muy, ¿verdad? Es gente por lo general que tú la ves y te choca la presencia de esa gente. Tiene una presencia muy fea. Pero esa gente, así como se ven de fuertotes y de machotes y de que yo acá las puedo todas y quién sigue y fórmenlos para no contarlos. Esa gente, así de como se ve, se va a derretir como cera delante del fuego, delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios, delante de la presencia del cuerpo de Cristo, de la iglesia, donde está representado el cuerpo de Cristo. Toda esta gente se derrite como cera, hermano. Cuando estés enfrente de una persona de estas, y yo sé que a veces en las fábricas, en los trabajos, abunda este tipo de gentes, y la gente muchas veces, los jefes, que apenas los nombran jefes y ya se sienten acá, ¿verdad? Casi los dueños de todo, y apúrele, y lo quiero rapidito, muévale, y está muy lentito, oiga, mueva la manita, así, te vas a derretir como cera delante del fuego de la presencia de Dios. Dios te bendiga. Toda esa gente que es así, y algunos de los que están aquí, alguna vez fueron de esos, ¿a poco no? No os hagáis. Algunos éramos así a lo mejor. ¿Y qué pasó? Cuando viene la presencia de Dios, ¿a poco no te derretiste? Y doblaste las manitas. Y el que era acá muy machote, que acá, Señor, con mis manos levantadas del cielo. ¿Por qué? Porque nos derretimos. Porque todo este tipo de cosas se derriten, dice, como cera delante de la presencia de Dios. Se derriten. Amados, ¿verdad que necesitamos la protección de Dios en nuestras vidas? Para nuestras familias, para nuestra iglesia. Ahora podemos entender por qué cada vez que Moisés iba a mover al pueblo hacia el destino que Dios les había marcado, cada vez que Moisés tenía la responsabilidad con 2 millones de personas, los millares de Israel, como dice la Biblia, cada vez que el campamento se levantaba y empezaban a caminar, por eso Moisés se levantaba delante de todos y decía, levántate, Señor, y que sean esparcidos tus enemigos delante de nosotros, y huyan de tu presencia todos aquellos que te aborrecen. Cada vez que la iglesia se levanta, cada vez que tú te levantas como sacerdote de tu hogar, como cabeza de tu hogar, para empezar la jornada del día, acostúmbrate en la mañana, antes de salir de tu casa, antes de que tus hijos se vayan a la parada del autobús, levántate, Señor, en medio de mi familia, levántate en medio de mis hijos, Señor, y que sean esparcidos tus enemigos, y que huyan delante de tu presencia todos los que te aborrecen, para que nuestra familia pueda estar en esa protección de Dios. Lo que necesitamos urgentemente es sentir esa seguridad, esa protección. Cuando tú invocas esa protección de Dios en tu familia, puedes estar confiado, puedes estar tranquilo de que el Señor va a estar cuidando de su pueblo,
que lo que suceda va a ser dentro de la voluntad de Dios, que lo que pase va a ser porque el Señor así lo está permitiendo, pero tú vas a tener la confianza y la tranquilidad, y no vamos a estar toda la tarde y toda la noche tronándonos los dedos y qué pasará y qué estará sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos confiando en la protección divina del Señor. Levántese, Dios, y sean esparcidos tus enemigos. Cuando el pueblo de Dios empieza a entender la importancia de la protección divina, porque en este mundo que nos movemos, estamos rodeados, al igual que el pueblo de Israel en aquel desierto, hermanos. Hay enemigos de Dios por todos lados. Hay gente que le aborrece por todos lados. Hay gente impía por todos lados. Y muchas veces a nuestros hijos en las escuelas, aún hay niños chiquitos todavía, que ya tienen la semilla de maldad en sus corazones. Y nuestros hijos están expuestos a mini impíos y a mini aborrecedores de Dios, porque hay muchos niños que en sus casas desde chiquitos les están enseñando sus padres a aborrecer a Dios y les están enseñando a actuar de manera impía. ¿Por qué tanto problema con el famoso bullying en las escuelas? ¿Quiénes son los que hacen bullying? Los mismos niños. ¿Y qué es el bullying? Es impiedad, de acuerdo a lo que acabamos de aprender hoy. Entonces todos los niños que están haciendo bullying en las escuelas son mini impíos. Y créeme que en cuanto crezcan un poquito más, se van a convertir en impíos profesionales. Y muchos hasta con maestría y doctorado de impiedad. Hay mucha gente que está creciendo en ese ambiente. Levántese, Dios, y proteja a nuestras familias. Levántese, Dios, proteja a nuestra iglesia. Levántese, Dios, y proteja a nuestra comunidad. Que el Señor se levante. Cuando el pueblo de Dios vive en esta protección divina, hermanos, suceden tres cosas, y con esto vamos a terminar. Suceden tres cosas rapidito cuando el pueblo de Dios aprende a vivir en esa protección divina. Versículo 3 del Salmo 68. Mas los justos, dice que, número 1, los justos se alegrarán. Número 2, se gozarán delante de Dios. Y número 3, ¿qué? ¿Cómo salta uno? Eso. Como ayer que metió 2 goles el Cruz Azul, ¿no? Así hay que saltar. Oh. Esos americanistas no se aguantan. Esto faltó en la lista de los que aborrecen a Dios, fíjate, déjame. Voy a hacer una enmienda en la Biblia. Saltarán de alegría. Saltarán de alegría. Nos cuesta mucho trabajo expresar la alegría. Y fíjate cómo habla de 3 áreas. Dice, se alegrarán. Número 1. Después dice, se gozarán. Y después dice, saltarán de alegría. Y me hace recordar a mí el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y aprendimos que cuando decimos bendice alma mía, ¿quién es el que está hablándole al alma? El Espíritu. El Espíritu se alegra. El Espíritu está alegre con Dios. Y el Espíritu que está alegre le dice al alma, alma, gózate en el Señor. Y el alma se empieza a gozar, las emociones se empiezan a gozar, empezamos a expresar alegría en nuestro rostro, empezamos a expresar alegría. Y después dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahí es donde ya entran en acción las manos, ahí es donde empiezan a entrar en acción los pies, ahí es donde empezamos a movernos un poquito y empezamos a dejar que todo nuestro ser completo se goce en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor se levantó y el Señor dispersó a nuestros enemigos. Porque el Señor se levantó y echó fuera de su presencia a los que le aborrecen. Porque el Señor se levantó y a los impíos los derritió como cera delante del fuego. Porque es nuestro Dios, nuestro protector. Dios es el que protege a nuestras familias. Necesitamos seguridad de protección, amados. Necesitamos sentirnos protegidos. La seguridad de tu protección solamente viene de Dios, de nadie más. Acostúmbrate
a invocar la protección de Dios en tu casa. Acostúmbrate a invocar la protección hacia tu familia cada vez, como lo hacía Moisés, como lo hacía David. Levántate, Dios, este día y echa de delante de mí a todos tus enemigos. Vénganse, Benji, por favor. Vamos a alegrarnos en Él, hermanos. Vamos a alegrarnos en Él. En este momento nos vamos a alegrar con el Señor. Igual que se alegró Moisés, igual que se alegró David. Recordando, ellos, Moisés y David, recordaban el tiempo de la Pascua. El tiempo cuando el Señor les había librado de Egipto, cuando el Señor les había liberado de la esclavitud después de 400 años. La Biblia dice que cuando ellos empezaron caminar por el desierto, iban celebrando que el Señor los había liberado. Y por esos 40 años que estuvieron en el desierto, cada año, ellos celebraban la Pascua. Ellos celebraban la Pascua, es decir, celebraban la fiesta de los panes sin levadura, recordando su liberación de Egipto. Cada vez que el pueblo se levantaba y decía estas palabras, levántese Dios, ellos recordaban que habían sido liberados de Egipto. Nosotros como iglesia recordamos el día en que Cristo murió por nosotros y se entregó por nosotros. Pónganse de pie, por favor. Nosotros no celebramos la Pascua como los judíos, porque para nosotros Cristo nos enseñó que ahora nosotros vivimos bajo el nuevo pacto, bajo el nuevo pacto. Jesucristo es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados. Y cuando nos acercamos a tomar la cena del Señor, estamos recordando ese momento en el que Cristo tomó el lugar de ese Cordero de la Pascua y Él fue llevado a la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros. Les voy a pedir que pasen para tomar los elementos de la cena mientras Benji ministra un canto de adoración, y vamos a participar de este hermoso momento recordando la muerte de Cristo. Hacia el cielo me presento ante ti, hoy mi ser. Adoren al Señor.